saludo a todos. Esto que suena es Olden Witches, un grupo que descubrí hace poco, grupazo, y este disco es su primer disco del año 2012. Se llama Our Mother Electricity, nuestra mamá electricidad. Y lo voy a bajar un poquito más para poder hablar de... Bueno, es el primer tema, lo puse desde el principio. Y en fin, vamos a hablar ya del tema que nos ocupa. Quiero hablar hoy de las posibilidades espirituales de la gente. Una vez, bueno, llevo tiempo reflexionando sobre este asunto, hice un esquema, se lo explicó a unos amigos y me dijeron que por qué no publicaba yo un libro explicando toda esa movida. Y yo la verdad es que me cagué en todo, porque vamos a ver, un libro explicando un esquema que no es más que una taxonomía para empezar a meditar la cuestión. No, y ese es el problema, un montón de gente se cree que eso son ideas originales. Y bueno, da igual que sea una idea original, que en este caso no lo es, tal vez el esquema o la forma de pensar en los conceptos que voy a explicar sí que es original, pero los conceptos propiamente dichos son de toda la fucking life, de toda la puta vida. En fin, que no me mola escribir libros, y mucho menos de una chorrada que no vale más que para empezar, como la escalera de Wittgenstein. Para tirarla una vez ha subido uno al sitio desde el cual va a partir. En fin, pues hice ese esquema y pensé, digo, bueno, pues a lo mejor sí vale la pena explicarlo y que la gente lo vea, opine, y bueno, en fin, lo típico. Les voy a enseñar el esquema. El esquema va de las posibilidades que tiene la gente, en mi opinión, de afrontar su propia espiritualidad. O sea, de afrontar las preguntas para las cuales no tiene respuesta en principio y parece que será difícil que las llegue a tener. Les enseño el esquema. Un PowerPoint hecho a mano. A ver si lo enfoco bien. Ese es el esquema. Unos ejes cartesianos. En el más tenemos el teísmo. En el menos tenemos el ateísmo. En el menos la agnosis. Y en el más la gnosis. Y en el centro hay un circulito que para mí representa terreno común y yo lo llamo la duda, la verdadera duda, no la duda del agnóstico que ni sabe ni contesta, sino la duda de verdad, la duda genuina del que quiere saber o del que quiere investigar, ¿no? Pues eso es la duda, el punto 00 y alrededor. Porque considero que esas 4 posiciones espirituales posibles son dinámicas. Nadie está en una toda la fucking life, toda la puta vida, sino que cualquiera de nosotros nos movemos por cualquiera de ellas. Yo, por ejemplo, he estado siempre cerca del círculo central y empecé por el teísmo, luego me pasé al ateísmo, luego me pasé a la gnosis y finalmente he acabado en la gnosis. Y bueno, quién quita que vuelva a otro lado, pero me parece que ya cuando se llega a la gnosis difícil es moverse de ahí. Y voy a explicar el tema de los más menos porque eso es lo interesante, la parte que supuestamente es originaria mía, por la cual me sugirieron que escribiera un libro, chiquitos huevos. Hay gente que publica tesis sobre estas mierdas, en fin. Total. Me explico. Usé unos ejes cartesianos porque me vienen especialmente bien en el sentido en el que ejes de abscisas, X e Y. Entonces el primer signo representa la X, el segundo signo representa la Y. Para mí la X en este esquema es el signo de la relación que tenemos con lo divino, con lo absoluto, con lo sagrado o con cualquier sentido espiritual que consideremos trascendente. Para mí todas las 4 posiciones son posiciones espirituales, pero las 2 negativas desde el punto de vista de la X no atienden a la trascendencia, mientras que las 2 positivas sí. Pero bueno, esto es discutible, es perfectamente discutible, ¿no? Da igual. Voy a empezar a explicar. El y la parte de la Y representa a la posición que adoptamos con respecto a la fe, o mejor dicho, al rol que le otorgamos a la fe en nuestra relación con lo divino. Ese es el segundo signo, la Y. Pues bien, en el más tenemos a los teístas, el teísmo. Significa que los teístas tienen una relación positiva con lo divino
o con Dios, o con lo sagrado, y una relación positiva también con la fe, en la medida en que ese es el camino por el que optan para tener una relación positiva con Dios o con lo sagrado. El término teísmo puede llevar a error porque a partir del siglo XVIII, ilustrados, racionalistas y demás, prescindieron de la religión o desecharon un poco la religión y hablaban de teísmo en base a razón. Es decir, esa gente creía en Dios, pero no decían ellos, no por fe, sino por una cuestión lógica, racional. Sin embargo, yo los pongo a todos en el mismo saco, porque para mí esa lógica y esa razón también depende de la fe. Esa gente cree en Dios, no por una verdad revelada, sino por una cuestión lógica, porque para ellos, por ejemplo, el típico dicho de Franco, el de tic-tac, no hay reloj sin relojero, tic-tac, ni mundo sin creador, tic-tac, el que no lo ve está ciego, tic-tac, el mundo lo hizo Dios. Es decir, eso es teísmo puro y duro, lógica, pero es por fe, porque no hay ninguna ciencia empírica que te permita demostrar que Dios existe. Luego, si tú, prescindiendo de religiones, crees en Dios por pura lógica, por pura ley de causa-efecto, entonces estás en el mismo saco que los religiosos. Porque lo que tú tienes en la lógica y en la razón es fe. Y punto. Fe. Además, también me ha parecido observar que todos los que van de teístas y que se apoyan en su lógica y su razón, al final vienen a apoyar cualquier tipo de religión en la que normalmente están inscritos de forma tradicional. Es decir, sí, soy teísta, no por tal, sino por lógica, pero ya que tal soy católico, por poner un ejemplo, ¿no? O que les toque, ¿no? Es decir, todos teístas, todos creyentes. Luego vienen los ateos, ateísmo. El ateísmo lo pongo en menos más, esa gente no cree en Dios, no cree en lo divino, no cree en lo sagrado, pero lo hacen por fe. Esa gente tiene fe en que Dios no existe, por eso el menos más. Negativo en relación con lo divino, positivo en relación con la fe. De hecho tienen una fe absoluta porque suelen manifestar un fanatismo a veces mayor que el de los creyentes. Son activistas, están empeñados en que Dios no existe y no tienen otra manera de saberlo que una suerte de fe, su creencia. Los ateos. En tercer lugar, en el lado menos menos, tenemos a los agnósticos, el menos menos. Los agnósticos, perdón, me interrumpo, en todos los campos tenemos una muy amplia gama de personas. No todos los creyentes son iguales, no todos los ateos son iguales, y no todos los agnósticos son iguales, y no todos los gnósticos somos iguales. Pero en términos generales sí responden a lo que yo creo que responden a lo que yo estoy planteando ahora mismo. Los agnósticos son los únicos menos menos, nada de Dios, nada de fe. No saben, no contestan, cada uno por sus motivos, no les interesa, no saben, reconocen que no, que su relación con lo divino es negativa. Y si alguno cree que su relación con lo divino es positiva, entonces tal vez debería plantearse que no es un agnóstico, sino otra cosa. Pero bueno, de lo que se trata es de eso, de que tiene una relación negativa con lo divino y además también tiene una relación negativa con la fe. No saben, no contestan, no les interesa. Y todo esto lo planteaba yo porque siempre en las típicas consideraciones de la gente faltaba el cuarto campo que tengo yo ahí contemplado, que es el de la gnosis, el de los gnósticos, no agnósticos, sino gnósticos, lo contrario de agnósticos. Los agnósticos, como yo, son los que faltaban en la ecuación típica. No, yo soy creyente, no, yo soy ateo y yo no sé qué no contesto, estoy en medio, soy agnóstico. Pero no, el agnóstico no está en medio. En medio está el 0-0, la duda genuina. El agnóstico está en una esquina como cualquiera de los otros tres. Y el gnóstico, entre los cuales me incluyo, tiene una relación positiva con lo divino, con lo sagrado, con lo absoluto, pero negativa con la fe. Es decir, no es por fe. No es por el camino de la fe por el que entablamos la relación con Dios o con lo absoluto, con lo divino, con lo sagrado, sino por el camino del conocimiento, de la gnosis, como el propio nombre del campo indica. No me voy a explayar en qué clase de conocimiento nos lleva a lo sagrado, pero ahí está, ustedes lo pueden investigar, que esto está muy estudiado en internet y está muy bien contemplado.
La idea es que me pareció interesante por eso, por añadir ese cuarto campo, el de la gnosis, y lo que la gente veía original en este planteamiento, obviamente, no son los 4 campos planteados, sino la manera de ensartarlos en unos ejes cartesianos para que todo sea más fácilmente explicable. Hay que decir ahora que todo este tipo de taxonomías, todo este tipo de categorizaciones no valen más que para empezar a plantear el tema, son para escolares. Cuando te planteas el tema de verdad, todo ese cuadrito no vale una fucking shit, no vale una mierda. El cuadradito ese es para empezar a hacerte la idea de cuál es el mapa conceptual en el que te mueves. Pero cuando te has hecho la idea y empiezas a indagar de verdad, te das cuenta que los mapas conceptuales no valen nada. Y dicho esto, me parece que lo dejo. Feliz día de todos los santos. Empecé la víspera y terminé el día. Y feliz mes de muertos.